Hola a todos queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Deseo que cada uno de ustedes encuentre alegría y calidez en cada día, porque la vida solo tiene verdadero sentido cuando mantenemos encendida una llama de esperanza en el corazón. La historia de hoy comienza con un vacío doloroso. Truong, el joven a quien Thieu-nu amaba profundamente, ha desaparecido durante muchos días. El silencio prolongado se clava en su pecho como miles de agujas. Aunque ha buscado por todas partes, desde las calles bulliciosas hasta los rincones más remotos, la respuesta que recibe siempre es la misma: la nada. Sin embargo, el amor jamás le ha permitido rendirse. Para Thieu-nu, mientras Truong exista en algún lugar, aunque sea con una mínima posibilidad, ella seguirá buscándolo. Hoy el cielo está cubierto de nubes grises. La lluvia inunda los caminos. Los relámpagos y truenos rugen como si quisieran detener los pasos de la joven. Pero el corazón ardiente de Thieu-nu la impulsa aún más. Cada paso en medio de la tormenta es una prueba de su amor eterno, de la fe inquebrantable, de que al final del camino habrá una luz que la guíe hacia él. La pregunta que nos atrapa y no nos deja escapar es: ¿podrá Thieu-nu superar la tempestad y al final encontrar a Truong, aquel que significa todo para ella? Antes de aquel día, Thieu-nu ya había recorrido incontables lugares buscado sin descanso. Tocó puertas, preguntó a conocidos, incluso a extraños, pero siempre recibía lo mismo: gestos cansados, cabezas que negaban con resignación. Nadie sabía dónde estaba Truong, nadie había escuchado noticia alguna, y cada negativa apretaba más su corazón, aunque nunca se permitió rendirse. Aquella mañana, mientras el cielo seguía cubierto de nubes grises, confió su pequeño hijo a un pariente de confianza. El niño la abrazó con fuerza, sin comprender del todo. A Thieu-nu le dolía el alma, pero sabía si no partía a buscar a Truong, viviría el resto de sus días atormentada. Con un beso apresurado en el cabello del niño y una promesa susurrada: «Volveré y traeré a tu padre conmigo», emprendió el camino bajo la tormenta rugiente. El pueblo la despidió con un paisaje desolador. La lluvia caía a cántaros como si quisiera retener sus pasos. El viento azotaba con furia, inclinando las bambúes junto al sendero. Su corazón estaba dividido entre la angustia por lo desconocido y la tenue esperanza de que en algún lugar Truong aún viviera esperando ser encontrado. Al llegar a las afueras, la ciudad aparecía devastada por la reciente inundación. El barro cubría las calles, haciéndole cada paso pesado, como si cargara con el mundo entero. Las casas se alzaban torcidas, los tejados arrancados por el viento, las paredes manchadas de lodo. La gente trabajaba sin descanso, retirando escombros, sus voces mezcladas con el murmullo del agua que aún corría. En medio de aquel caos, Thieu-nu se armó de valor y preguntó a los vecinos: «¿Ha pasado por aquí un hombre llamado Truong? ¿Ha oído hablar de un desaparecido en estos días?». Pero las respuestas eran siempre las mismas miradas de compasión, cabezas que negaban con tristeza. Algunos la observaban con pena, otros seguían demasiado ocupados para contestar, pero todos coincidían en lo mismo: nadie sabía nada. Cada negativa era una herida más en su alma. La impotencia le quemaba la garganta. Más de una vez sintió el deseo de caer rendida allí mismo, entre las calles cubiertas de barro, de dejarlo todo al destino. Pero en cuanto las lágrimas mezcladas con la lluvia le nublaban la vista, surgía en su memoria el recuerdo de Truong, su sonrisa serena, su voz cálida, las memorias que la mantenían de pie hasta hoy. En medio de la penumbra del cielo, los ojos de Thieu-nu brillaban con una resolución inquebrantable.
porque ella sabía que el amor no es solo una llama que calienta el corazón, también es la fuerza que permite a los seres humanos atravesar la tormenta. Así, entre calles cubiertas de barro y casas deshechas, una figura frágil pero decidida seguía avanzando, buscando, aferrándose a la esperanza. Sentada en silencio bajo el alero roto de una casa ajena, Thieu Nu miraba cómo la lluvia caía sin cesar, como si quisiera borrar todo rastro de esperanza. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el peso de la impotencia. Y sin embargo, en medio de aquel instante de desesperación, una idea brilló en su mente. Si no puedo encontrar a Truong con mis propios pasos, entonces dejaré que toda la ciudad lo busque conmigo. Sin pensarlo más, avanzó a través de las calles embarradas hasta llegar a una pequeña tienda de fotocopias escondida en un callejón oscuro. La puerta de madera crujió al abrirse. Dentro, una luz amarillenta iluminaba montones de papeles desordenados. El dueño, un hombre de mediana edad, levantó la mirada sorprendido. «Señorita, ¿qué hace aquí con esta tormenta? ¿Qué necesita?» Con las manos frías y empapadas, pero con los ojos firmes, Thieu Nu sacó una foto vieja de su bolsillo. «Por favor, imprímame muchas copias. Es un ser querido. Él ha desaparecido». El hombre se quedó en silencio un instante mirando el rostro amable de Truong en la fotografía. «Ya entiendo. Usted quiere hacer carteles, ¿verdad? Sí. Por favor, imprímalos con este número de teléfono», respondió Thieu Nu con la voz entrecortada. Mientras la máquina zumbaba imprimiendo hoja tras hoja, el dueño suspiró. «Que el cielo la ayude a recibir noticias pronto. Solo le cobraré la mitad, considérelo un pequeño gesto». «Muchas gracias. De verdad se lo agradezco con todo mi corazón». Al salir de la tienda, Thieu Nu sostenía un fajo de papeles en blanco y negro que para ella representaban una luz de esperanza. Comenzó a pegar los carteles en todas partes, en los postes eléctricos que se sacudían bajo el viento, en el mercado húmedo donde el barro y el olor a pescado se mezclaban con los gritos de los vendedores, en la estación de autobuses entre la multitud cansada que esperaba bajo la lluvia, y también en los barrios humildes sobre muros manchados y techos inclinados por la tormenta. Cada vez que colocaba uno, murmuraba en silencio: «Que alguien lo vea, que alguien me llame». En su pecho convivían dos sentimientos enfrentados: la esperanza ardiente de que en cualquier momento sonara el teléfono con noticias de Truong, y el miedo profundo de que nadie respondiera jamás, de que la lluvia y el viento destrozaran los papeles hasta hacerlos desaparecer. Pero paso a paso, cartel tras cartel, Thieu Nu reafirmaba su fe. No era solo un acto desesperado, era también un mensaje para sí misma, una promesa. «Aún no me rindo. Truong, todavía te estoy buscando». Y así, en medio de la tormenta, la figura frágil de aquella mujer que pegaba carteles mojados se convirtió en un símbolo de amor inquebrantable, un amor lo bastante fuerte como para desafiar al destino. El cielo fue cubriéndose poco a poco con un velo oscuro. La lluvia caía fina, persistente, como un manto que envolvía a toda la ciudad en una tristeza silenciosa. Las calles estaban casi vacías. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos creando destellos fríos y lejanos. Thieu Nu avanzó con pasos pesados hasta llegar a un pequeño parque. Sus pies dolían tras un día entero pegando carteles, preguntando a desconocidos, aferrándose a la esperanza de que alguien supiera algo de Truong. Pero todo lo que había recibido eran cabezas que negaban, miradas de compasión y respuestas vacías.
No lo sé. Sin fuerza se dejó caer sobre un banco de piedra húmedo. Todo su cuerpo se derrumbó agotado tanto física como espiritualmente. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblorosas apretaban una pequeña fotografía de Truong como si ese pedazo de papel fuera lo único capaz de sostener su fe. Entonces los recuerdos la envolvieron. Recordó los días felices cuando él aún estaba a su lado. Aquellas mañanas en que Truong se levantaba temprano para prepararle una taza de té caliente y le decía con ternura: «Bébelo, no vayas a resfriarte». Recordó los paseos bajo los árboles cuando él sostenía el paraguas sobre ella sin importar que su propia ropa quedara empapada. Recordó también su sonrisa tranquila, su mano en su hombro, su voz serena, asegurándole: «Estoy aquí, no tienes de qué preocuparte». Esos recuerdos tan sencillos y cotidianos en su momento se habían convertido ahora en cuchillas afiladas que desgarraban su corazón. Cuanto más los evocaba, más profundo se abría el vacío en su interior. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro hasta transformarse en un llanto incontenible. En medio de aquel parque desierto, sus sollozos se mezclaban con el sonido de la lluvia, como si el propio cielo compartiera su desgarro. Lloraba por él, por la impotencia por un día entero que se extinguía sin dejar rastro alguno de esperanza. La soledad la envolvía como un mar oscuro, haciéndola sentirse pequeña, frágil, perdida. La noche cayó más densa, extendiendo su manto silencioso sobre todo. Thieu Nu se encogió bajo la llovizna interminable, abrazando la fotografía contra su pecho, como si así pudiera retener la presencia de Truong, como si en ese gesto se aferrara a lo poco que aún quedaba de él en su vida. Un día más había terminado, y como tantas jornadas desde su desaparición, el mundo no le ofrecía nada más que silencio. Ninguna pista, ninguna señal, solo la fe cada vez más tenue latiendo aún en el corazón de aquella mujer que se negaba a olvidar. La luz amarillenta de la farola en el parque caía débil y solitaria como la última llama que resiste en medio de la noche. Allí estaba Thieu Nu, encogida en el banco frío, su silueta frágil, empapada por la llovizna que no cesaba. Su cabello húmedo se pegaba a las mejillas mientras todo a su alrededor permanecía vacío y en silencio. No había más compañía que el sonido constante de la lluvia golpeando el suelo brillante. En aquella escena el silencio no era descanso, sino un peso insoportable de tristeza. La ciudad parecía darle la espalda, dejándola sola con su dolor y sus recuerdos. Entre sus manos temblorosas la fotografía de Truong se convertía en el único sostén de su esperanza, el vínculo frágil que la mantenía en pie. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que corrían sin freno por su rostro. Cada sollozo era como un grito ahogado, perdido en el vacío de la noche. Nadie contestaba, solo la lluvia interminable y la tenue claridad de una farola cansada. En ese instante, la soledad de su corazón era evidente, un corazón que luchaba contra el destino mismo. Y aún así, en medio de esa quietud dolorosa, había algo que no se extinguía, una chispa de fe, de esperanza, o tal vez la fuerza insondable del amor. Hay búsquedas cuyo final no se conoce. Día tras día, Thieu Nu se debilita, pero el amor y la esperanza siguen impulsándola a avanzar. Esta noche se derrumba bajo la lluvia, pero mañana cuando amanezca, ¿acaso el destino le mostrará el camino para encontrar a Truong? Gracias por acompañarnos hasta este momento tan intenso. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides seguirnos en el próximo capítulo, porque el viaje de Thieu Nu aún no ha terminado y
tal vez lo más inesperado suceda mañana. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cô gái Lý Tiểu Nữ. Cô ấy sau nhiều ngày trường mất tích và đã vật lộn tìm kiếm quanh khu vực cô ấy ở, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của trường. Và hôm nay cô ấy đã đi xa hơn để có thể mong rằng tìm thấy trường, nhưng không biết rằng hành trình đi tìm người thân thương của cô có đem lại một kết quả tốt đẹp hay không, và cô đã nghĩ ra cách gì để có thể nhanh chóng tìm được trường. Đặc biệt sau khi lũ lụt vừa qua đi thì không biết công việc đi tìm trường của cô có thể thuận tiện hơn không. Anh ấy hiện tại không biết là sẽ ra sao và đã có gặp hoàn cảnh khó khăn gì không, và cuộc hành trình của tiểu nữ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi ở những tập phim sau đây và những tập phim tiếp theo nữa nhé. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong hành trình vừa qua đã luôn đồng hành cùng với tôi để khám phá những câu chuyện tuyệt vời sẽ giúp bạn thư giãn trong một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.